Gracias, señor presidente. Debo decirle que subo a esta tribuna satisfecho por buena parte de su intervención, especialmente en lo referente al tema del agua que comentaré después y a las balanzas fiscales, aunque quisiera matizar algunos de los aspectos respecto a esta cuestión. En primer lugar, sin necesidad de buscar la polémica ni voluntad de hacerlo, señor candidato presidente, es posible que no se vote por miedo, pero es evidente que se hacen campañas de miedo. Y concretamente las campañas motivan el voto. No quiero polemizar, pero usted sabe a lo que me refiero y por tanto sobran en ese sentido referencias. Respecto al debate económico, yo desde el escaño le señalaba que no era cierto que hubiese sustentado mi intervención en el Financial Times. Cierto que lo cité, cierto por tanto que hice una reseña de su editorial del día 10 y cierto que hice una reseña más amplia de uno de los artículos publicados el 18 de marzo. Pero precisamente para distinguirme, añadiendo además que más allá de lo que diga la prensa anglosajona, porque es evidente que la prensa anglosajona puede tener unos intereses que yo no comparto y tampoco estoy convencido que comparto usted, como es lógico, como presidente del Gobierno de España. Por tanto, la referencia al Financial Times ha sido una 20ª parte del tiempo que dediqué a la situación económica y no precisamente siempre siguiendo el hilo de lo que dice Financial Times. Lo que sucede es que la referencia explícita que yo hice de ese periódico coincidía o me permitía avalar alguna de las referencias que este grupo parlamentario había hecho ya en el pasado, en la anterior legislatura, respecto a cuál podía ser el avenir económico. Respecto a lo que hace referencia a inversión pública, es evidente, señor presidente, que tenemos criterios distintos. Yo desearía que me dijese una sola obra pública, una sola obra única importante, señor candidato a la presidencia, una sola, que hubiese proyectado el Gobierno socialista en estos últimos 4 años para Cataluña. Una sola. Que no sea la continuidad del tren de alta velocidad. Dígame una sola obra pública de importancia, una sola obra de esas obras públicas contundentes que haya proyectado su Gobierno en 4 años en Cataluña de cara a lo que es la advertencia que usted me hizo respecto a inversión pública. En cualquiera de los casos, quiero recordarle, por ejemplo, que en Girona, para no ir más lejos, que es provincia, entre comillas, que yo comenté, 8 kilómetros de la autovía, que debe ser la sustitutiva del Nacional 2, se han hecho en 4 años, que faltan construir 150 kilómetros en Girona de esa autovía, que es la provincia con menos kilómetros de autovía, que el Gobierno se comprometió a iniciar las obras del AVE en Girona, la ciudad, primer trimestre de 2008, y no lo ha hecho, que el tramo internacional del AVE va a estar listo el 2009, febrero de 2009, y en cambio no habrá conexión Barcelona-Figueras, lo que significa, a nuestro juicio, una planificación negativa. Hay una coincidencia en términos fiscales, excepto un punto que me parece sustancial, que es el del impuesto de sociedades. Creo que el vicepresidente reconocerá, al menos en intimidad, que existe margen. No importa que hayamos hecho una reforma recientemente, hay motivos para hacer una segunda, hay margen para hacer esta segunda reforma y el no hacerla, el presidente del Gobierno me dice que no con la cabeza, yo insisto en el sí. Creo que el no hacerla va a comportar un defecto competitivo en nuestra economía y, en cualquier caso, una pérdida de competitividad respecto a lo europeo. Me congratula saber, como ya apuntaba en mi intervención inicial, la conciliación de nuestra posición de retención de lo que, a cuenta de nuestro impuesto de renta a personas físicas, aunque hay un matiz distinto. Una cosa es retención y otra bajar la tarifa. Nosotros proponemos ambas cosas y quiero recordar la paternidad de esa propuesta. En la anterior legislatura, quien le hizo preguntas respecto, y después también nuestro portavoz en Economía, el señor Sánchez Llibre, el vicepresidente Solbes, fuimos nosotros al respecto. Esperamos que en el trámite legislativo correspondiente podamos conciliar posiciones, aunque nosotros mantenemos como mejor la que hemos estado defendiendo. Donde no acabo de estar, señor presidente, de acuerdo es en sus reflexiones en torno al I+D+I. Yo no puedo ignorar en absoluto y no puedo, por tanto, dejar de reconocer que en la anterior legislatura se han hecho esfuerzos en materia de I+D+I. Se ha dedicado más dinero. Pero le pido, señor presidente del Gobierno, que en esta próxima legislatura reconsideremos 4 o 5 cuestiones fundamentales. Primero, necesitamos más estabilidad en el tiempo. No puede haber tanta situación aleatoria dependiendo cada año de los presupuestos. Necesitamos incrementar las subvenciones. Necesitamos disminuir los créditos y necesitamos mayor flexibilidad para el personal de las universidades
para que realmente puedan invertir en sus propias empresas, en las incubadoras de creación de I+D+I. Esos 4 aspectos fundamentalmente. Pero quiero además recordarle, señor presidente, una estadística que no es de este grupo parlamentario. El World Economic Forum dice que España está en materia de competitividad en el lugar 29, en la absorción de tecnología por parte de la empresa 61 y en los gastos empresariales de I+D+I en el 48. Por tanto, señor presidente, creo que no se puede ser triunfalista sin dejar de reconocerle, como lo reconozco, que hemos avanzado en la anterior legislatura en materia de I+D+I cuando, repito, requerimos estabilidad en el tiempo, requerimos más subvención, menos crédito, mayor flexibilidad para el personal de las universidades y recordar y acordarnos de lo que dicen las estadísticas del World Economic Forum, que sitúan los gastos empresariales en el lugar 48 y la absorción de tecnología por parte de la empresa en el lugar 61. Continuando todavía con la economía, ¿qué va a suceder los próximos 2 años? Hemos estipulado, por una parte y por otra, medidas a acometer. ¿Qué va a suceder el año 2011 y 2012? No lo sabemos. Vamos a intentar poner el remedio necesario para que sea positivo. En este sentido, señor candidato a la presidencia del Gobierno, usted remarcaba esta mañana, y yo también incidía, en el efecto del sector inmobiliario. Yo le hago una propuesta, señor presidente. Creo que la solución podría ser promover un acuerdo con la implicación del sector financiero público, es decir, el ICO, y el sector financiero privado, y con los agentes implicados con el objetivo de conseguir 3 cosas. Primero, mantener la financiación. En segundo lugar, acabar las promociones en curso, muy importante, poder acabar las promociones en curso, convirtiendo la obra en curso en producto final, que es el que tiene valor de cara a una posible venta, y en tercer lugar, reactivar el consumo con las medidas fiscales, que antes también algunas de ellas ya hice referencia. Por tanto, creo que podemos hacer más cosas de las que usted ha anunciado, incluso las que yo señalé en mi primera intervención. Balanzas fiscales, señor